Bien, como acostumbramos en estos encuentros de oración, pues vamos a leer el libro azul. Ahí están los mensajes, locuciones interiores que nuestra Madre suscitó en el corazón del Padre Esteban Gobi. Hoy ella nos ofrece un mensaje del 16 de abril de 1976. Era un Viernes Santo, tiene por título Ved si hay dolor mayor que el mío. Dice: hijos predilectos, mirad mi dolor, ved si hay dolor mayor que el mío. Mi Hijo Jesús, abandonado de todos, azotado, coronado de espinas, sube fatigosamente al Calvario, llevando la pesada cruz sobre sus pobres espaldas. No acierta a caminar, vacila, ningún gesto de piedad, solo odio, hostilidad e indiferencia le rodean. En este preciso momento el Padre le da el consuelo de su madre. Pensad, hijos míos predilectos, en el consuelo y en el dolor de aquel encuentro. La mirada de mi hijo en aquel momento, en mi corazón se abrió una herida que nunca se ha cicatrizado. Contemplad el dolor de vuestra madre mientras ve a su hijo crucificado, agonizante y muerto. Dolor por él, que moría, dolor por vosotros. Ahora este hijo mío continúa su pasión en su cuerpo místico que es la Iglesia. En este día medito en la malvada acción llevada a cabo por Judas, que entregó a Jesús, mi hijo, y siento el mismo dolor frente a la traición que cada día cometen muchos de mis hijos sacerdotes. Sacerdotes, hijos predilectos, ¿por qué le traicionáis aún? ¿Por qué persistís todavía en vuestra traición? ¿Por qué no os arrepentís? ¿Por qué no retornáis? Y Pedro, que por 3 veces reniega a mi hijo por miedo. ¿Cuántos de entre vosotros, por miedo de no ser comprendidos, apreciados, estimados, todavía reniegan de la verdad del Evangelio de mi Hijo? No conozco a ese hombre. Y los apóstoles que huyen y dejan solo a Jesús durante este largo día del viernes. ¿Cuántos de vosotros también huyen y abundan y abandonan mi iglesia? Muchos desertan de la iglesia para seguir al mundo. Otros muchos permanecen en la iglesia, pero para agradar al mundo y abandonan a la iglesia con el alma y con el corazón. Muchos de vosotros no amáis a la iglesia. El viernes de mi hijo se encuentra en un abandono cada vez mayor. El Papa está en un abandono cada vez mayor. Los obispos unidos al Papa sienten en el alma la espina de esta soledad. Son cada vez más criticados, contestados y abandonados por sus sacerdotes. Queda Juan y queda con la madre. Sacerdotes de mi movimiento, permaneced al menos vosotros en mi iglesia y quedaos conmigo, vuestra madre. Mirad mi dolor y sufrid conmigo. En esta hora del Calvario para la iglesia, vosotros seréis la señal de mi presencia. Bien, entonces, pues la Virgencita nos describe en esta
redacción del Viernes Santo, pues el Calvario de la Iglesia, como diría Sor Lucía de Fátima. Cristo es abandonado de todos, azotado, coronado de espinas, sube fatigosamente al Calvario. Los grandes místicos y los santos padres de la Iglesia, también Nuestra Señora, nos han dado a entender claramente que la Iglesia debe vivir la pasión de Jesús. Ya la está viviendo, de un modo místico está viviendo esta pasión de nuestro Señor. En esta pasión, pues, sufre también la traición. La traición, nosotros estamos viendo la traición de la Iglesia, prácticamente que en este momento ya se formaron en la Iglesia dos grandes grupos totalmente antagónicos. Un grupo que sigue las enseñanzas de Cristo, que se ha entregado a la oración, que sigue bajo la escuela y la guía de María Santísima, y un grupo que ha desvirtuado a la Iglesia, que la ha hecho a su manera, que la interpreta como quiere, que trata de adaptar, como dice Nuestra Señora, los evangelios a este tiempo, pero tratando de adaptarlos a este tiempo, pues más bien lo que es que los desvirtúa, los traiciona. Entonces dice la Virgencita, el llamado que yo les hago a ustedes, hijos predilectos, es para que ustedes detengan la traición de muchos hijos míos, que se convierten en réplicas de Judas. Dice nuestra Madre, hijos, que habéis abandonado vuestro ministerio, vuestra fidelidad hasta el heroísmo. ¿Por qué persistís en vuestro pecado y en vuestra traición? ¿Por qué no os arrepentir? Nuestra Madre lleva años llamándonos al arrepentimiento y a la conversión. La Virgencita dice, mientras muchos dicen que la Iglesia, la prioridad de la Iglesia en este momento es ser una Iglesia en salida, la Virgencita dice que la prioridad de la Iglesia es ser una Iglesia en estado de conversión urgente. La conversión urgente es mucho más prioritaria, dice Nuestra Señora, que convertirnos en una Iglesia en salida. Dice nuestra Madre, contemplan ustedes a los que traicionan a la Iglesia, contemplan a Pedro que reniega por miedo de no ser comprendido, por miedo de ser criticado, por miedo de no ser estimado, por miedo de no tener aceptación. Pedro reniega del Evangelio de mi Hijo y con su negación afirma no conocer al Cristo, a Cristo Jesús. Los apóstoles huyen, dejan solo a Jesús durante este Viernes Santo. Y dice nuestra Madre, ¿cuántos de ustedes, hijos míos predilectos, católicos del siglo XXI, en este momento de persecución a la Iglesia, de oposición religiosa, de cierre de las iglesias y de pánico, huyen? Es lo que nuestra Madre nos dice. ¿Cuántos de ustedes, hijos míos, en este momento en el cual el anticristo los subyuga con el yugo del pánico y el cierre de iglesias, se han dado a la fuga? Han abandonado a mi iglesia, a mi Hijo, han dejado las iglesias cerradas. Muchos en este tiempo de pandemia
nos explica ella, han desertado para seguir las directrices del mundo, un mundo masónico, un mundo antirreligioso, un mundo materialista, hedonista, consumista, un mundo que cree que para librarse de la pandemia, pues nada más lo va a lograr con la sana distancia, como si la pandemia fuera un mal puramente material. Nuestra madre nos enseña que la pandemia es ante todo un mal espiritual, un mal psicológico. Hay un poder negativo que está actuando en el mundo y del cual no nos vamos a librar con el cubrebocas y con la sana distancia. Eso es una pandemia espiritual que para afrontarla requiere conversión, requiere fe, requiere heroísmo, requiere valentía, requiere virtud heroica. No, dice nuestra madre, muchos de ustedes, hijos míos, no aman realmente a la iglesia. Dicen amarla, pero no la aman. Han dejado solo al vicario de mi Hijo Jesús. Su obediencia al vicario de mi Hijo Jesús se ha vuelto nada más protocolaria y diplomática, pero no es del corazón. Muchos de los que siguen al vicario de mi Hijo Jesús son criticados. Les platiqué en una ocasión cómo ven que hace como 1 o 2 años hice un articulito donde yo explicaba mi manera de ver al Papa. Recuerdan ustedes que les decía que pues yo sí creo que este Papa, de todos los papas que hemos tenido en estos 2000 años, este Papa Francisco, es el que más se parece a nivel de carácter, de temperamento, al primer Papa de la historia. Ustedes ven el comportamiento de este Papa y dicen, no, pues así era el carácter de San Pedro, o sea, de arranque, impulsivo, miedoso, así como es el Papa Francisco. Entonces les decía yo creo que la gran santidad de este Papa Francisco la veremos después del aviso. Después del aviso veremos la otra cara del Papa Francisco. Este Papa es, como nos lo ha enseñado la Virgencita, es el Papa que le tocó vivir este periodo de los últimos tiempos, que la Virgencita llama el Papa de los últimos tiempos. Siendo el Papa de los últimos tiempos, pues su vida, su pontificado, está prácticamente dividido en 2 partes, que son el Papa Francisco antes del aviso, que es el Papa de las 3 negaciones. Es Pedro, pero Pedro en sus 3 negaciones. El Papa Francisco del llanto, del arrepentimiento y de la conversión, que es el Papa del aviso, el periodo del aviso, el segundo Pentecostés, la iluminación de las conciencias. Decíamos que será ahí en ese acontecimiento que va a darse en nuestra década, en nuestra época, donde no solo el Papa Francisco, sino muchos católicos recibirán la iluminación de la conciencia, recibirán el segundo Pentecostés. Entonces ahí conoceremos al Papa Francisco del llanto. Ahí sí que lo veremos como Pedro Romano, pero Pedro Romano después de
de la triple negación. Ahorita para muchos católicos que no tienen fe se les hace muy antipático este papa, muy apóstata, porque es el papa de las tres negaciones, o sea, es el papa de antes del aviso, pero, pero luego cuando lo veremos quebrantado por la iluminación de las conciencias, el aviso, el segundo Pentecostés, entonces este Papa empezará a hacernos muy simpático, porque comprenderemos su inmenso parecido con el primer Papa de la historia. Y entonces será ahí cuando nosotros empezaremos a ver la otra cara del Papa Francisco. Ahí veremos al Papa más parecido al primer Papa de la historia, pero en su segunda etapa, o sea, el Papa después de la conversión, y llegará a una gran santidad. Yo estoy convencido que este Papa llegará a una gran santidad, porque lo veremos como San Pedro después de Pentecostés, o sea, lleno de valentía, de heroísmo, arrepentido de haber vivido la primera parte de su pontificado en el espíritu de la triple negación, y lo veremos lleno de amor, de bondad, de misericordia, y nos sentiremos orgullosos del Papa. Ahorita la Virgencita lo que nos dice es que tengamos esa fe, o sea, yo expliqué esto en otra ocasión, esto en otra ocasión, y me sucedió una cosa que se las voy a platicar, una cosa que no se me olvida. Después de que mandé digamos, esta entrevista o este documento, donde yo fijaba mi posición al Papa, porque yo lo sigo queriendo, porque lo sigo defendiendo, porque lo sigo amando, aún en ver, aún viendo en él cosas que rayan con la apostasía, pero yo lo sigo amando, sigo queriéndolo con un amor sobrenatural, que es el amor que Cristo tenía por San Pedro. Con ese amor yo lo sigo queriendo, y porque yo veo en la fe la otra cara del Papa después del aviso. No pierdo mi confianza, mi esperanza en que llegará a ser el Papa más santo de la historia, después de San Pedro, después del aviso, llegará a ser el Papa más santo de la historia, y por eso yo sigo rezando por el Papa, yo oro por él, lloro, sufro, hago oraciones, rosarios, penitencias por el Papa, porque yo recibí ese mandato de la Santísima Virgen, la Virgencita desde el principio en este movimiento sacerdotal mariano nos dijo: hijos, yo formé este movimiento para ser el apoyo del Papa, y les suplico, dice Nuestra Señora, que no se aparten del Papa. Suceda lo que suceda, no se aparten del Papa, permanezcan fieles a Él, síganlo queriendo, oren por Él, apóyenlo en su magisterio, apóyenlo. Y entonces yo les decía, pues yo en esa fe voy a permanecer. Era la actitud de un sacerdote del movimiento sacerdotal mariano hacia el Papa, o sea, permanecer fieles al Papa, permanecer con el Papa, quererlo, apoyar su magisterio, defenderlo, porque es que también hay un grupo dentro de la iglesia que se definen como los justos dentro de la iglesia, que más bien que justos son como fariseos, que transgiversan todos los mensajes del Papa, y entonces se sacan palabras de sus encíclicas para decir, hablar mal del Papa. Por ejemplo, sacaron varias palabras de la encíclica Hermanos Todos,
para decir que ese es el lema de los masones. Y dice, no, pues mire, habla de la fraternidad universal, pero ese es el lema masónico, pero en realidad son palabras sacadas de contexto, frases sacadas de contexto. El Papa tiene, a pesar de todo, la iluminación del Espíritu Santo y él guía a la iglesia, a pesar de estar la iglesia viviendo el momento más borrascoso de toda su historia. Entonces yo decía, pues el Papa será otro después del aviso. Bueno, pues no lo hubiera dicho yo, porque luego me escribió una señora por WhatsApp y me dijo, no, usted ¿qué es lo que está haciendo? ¿Por qué usted defiende de esa manera a este Papa? Este Papa es un apóstata. Más bien yo le voy a pasar unos videitos de sacerdotes que combaten al Papa para que usted se anime. Para que se anime. Le dije, pero ¿por qué les platico eso? Porque es que nuestro amor por el Papa tiene que ser sincero. O sea, no coman ustedes cuento. Permanezcan fieles al Papa, no se dejen llevar de palabras sacadas de contexto, palabras que le sacan a encíclicas que dijo el Papa o discursos que hizo el Papa y que transversan las palabras del Papa. Es verdad que el Papa, por un designio que ahorita no entendemos, está pasando como un momento de oscuridad. O sea, no lo vemos muy luminoso como veíamos a San Juan Pablo II, pero es que ahorita es el Papa de la primera etapa de San Pedro, o sea, el Papa de la triple negación, pero quedaremos estupefactos del Papa Francisco después del aviso, de la iluminación de las conciencias. Entonces, en esa fe, basados en esa fe, abracémonos a esa fe para poderlo querer, para poderlo querer, o sea, lo miro como va a ser en el futuro, no como es ahora, sino como va a ser después del aviso. Y cuando en la fe lo miro como va a ser después del aviso y del milagro de la iluminación de las conciencias, entonces ahí ya desde ahora en la fe lo veo simpático. Porque si lo miramos como se ve ahora, vamos a terminar por no quererlo. ¿Sí? Tenemos que mirarlo en la fe. Entonces dice Nuestra Señora, permanezcan unidos al Papa. Se propaga cada vez más en la Iglesia el error, de tal manera que parece que no haya dique alguno capaz de retener este momento difícil. Contémplelo en la fe, contémplelo en la fe. Y dice nuestra Madre, miren a Juan al pie de la cruz. Sean ustedes los nuevos Juanes de la Iglesia, los Juanes de la Iglesia que permanecen, al menos ustedes permanecen fieles a la Iglesia, y van a tener la fuerza para permanecer fieles a la Iglesia si permanecen unidos a la Madre, a María Santísima. Si permanecen unidos a la Madre. Dice, miren mi dolor y sufran conmigo, ofrezcan mi dolor y ofrézcanse en mi dolor. Esta hora es la hora del Calvario para la Iglesia. Ustedes, hijitos míos, en esta hora del Calvario van a ser la señal que doy a la Iglesia, la señal. Piensen en eso. Miren aquí cómo la Virgencita se colega con la homilía, o sea, Mamita María desde hace 3 o 4 años nos estuvo preparando para la pandemia. Ella nos decía, llegará el día del cierre de las iglesias, llegará el día en que los padrecitos y los obispos se echarán a correr y estarán bajo el yugo del pánico más que
del dulce yugo de la confianza y de la fe, pues en ese momento sacaré mis fichas. ¿Y cuáles serán mis fichas? Ustedes sacerdotes que he preparado, miembros del movimiento sacerdotal mariano que he preparado. Cuando todos cierren las iglesias, ustedes salirán a abrir. Cuando todos echen a correr, ustedes irán al encuentro de los fieles. Cuando ya nadie confiese, ustedes confesarán. Cuando ya nadie ayune, ustedes ayunarán. Cuando todos estén apanicados y espantados, ustedes saldrán a infundir confianza y amor, porque recibirán una fuerza que viene de mi corazón inmaculado. Qué promesa tan bonita, pero la estamos viendo cumplida, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces pues vamos a consagrarnos a Nuestra Señora. Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Entonces les dejamos.